Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias online titulado Arqueología y Alimentación. Y en esta ocasión tenemos a nuestro último invitado especial. Él es el maestro Elí Casanova Morales. Él es licenciado en Lingüística y Cultura Maya por la Universidad del Oriente de Yucatán y es maestro en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Él es hablante nativo del maya yucateco y español. Le vamos a dar la palabra y en esta ocasión la charla que nos va a compartir se titula de esta manera: De PIB a Pibil, uso de la palabra PIB en la cocina yucateca. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Voy a platicar un poco, unas reflexiones desde el estudio del lenguaje en general. Al final voy a hacer un resumen de lo que considero que son, bueno, por lo menos esta palabra pibil que ya es famosa, pues ya traspasó las fronteras de la península de Yucatán y podemos reconocer, yo creo, en general, ya no solo en México, sino incluso en otros lugares. Tiene su origen en la lengua maya de Yucatán. Entonces, justo por eso la presentación se llama de PIB a pibil, uso de la palabra PIB en la cocina yucateca, bueno, tal vez faltó actual. Entonces, los objetivos de la presentación del día de hoy es describir el uso de la palabra de origen maya pibil en la comida yucateca actual, con base en el estudio Reflexiones Generales sobre el contacto de lenguas, que en este caso serían el maya yucateco y el español, bueno, que llegó desde hace siglos a la península y que hoy es un poco también diferente y especial el español que se habla en Yucatán. Aunado a esto, también voy a hacer algunas reflexiones sobre el uso de la raíz o la palabra PIB en el maya yucateco. Voy a hablar un poco sobre el contexto del contacto entre lenguas, pues para justo contextualizar después cómo es que pibil del español actual, pues es un préstamo del maya. En general, cuál es su uso hoy en día, ¿no? En español. Y de esta manera, pues como dije al principio, quiero mostrar un ejemplo del estudio de lenguas en un contexto de general de alimentación, que sería como los temas del ciclo de conferencias. Estas reflexiones se basan pues principalmente en el estado de Yucatán como territorio geográfico, aunque podríamos generalizarlo un poco más a la península de Yucatán, incluyendo Quintana Roo y parte de Campeche. En el tiempo y en el espacio, pues que en esta geografía han convivido la lengua maya yucateca y desde hace 5 siglos el español. Hoy en día el español que se habla en Yucatán es particular y especial a otros españoles que se hablan en otras zonas o incluso aquí a la del centro del país. Voy a decir un poco de algunas reflexiones sobre el contacto entre lenguas y los préstamos lingüísticos. Entonces, en este sentido, en el contexto de la lengua maya yucateca que se habla en la península de Yucatán, bueno, los principales ejemplos los voy a poner del estado de Yucatán y de mi pueblo, particularmente que se llama Tinum. Entonces, el vocablo, la palabra pib, tiene un tono alto, por eso tiene dos is y un acento. La palabra pib en maya yucateco, pues por lo menos tendría dos significados si consultamos el diccionario maya popular, que es uno de los más usados actualmente. Entonces, quiere decir que es, bueno, así lo menciona el diccionario, que es un horno hecho bajo tierra, a modo de foso para cocer la carne o el pan, y también tiene el sentido de cocer debajo de la tierra. Con este contexto podemos ver en general que en la lengua maya yucateca la palabra pib, así por sí sola, tendría por lo menos dos usos. Un uso como sustantivo y un uso como verbo. En general los sustantivos nombran pues cosas, entidades, lugares en general, y los verbos indican acciones. Entonces, para contextualizar estos usos como verbo y como sustantivo, ahora estamos hablando sobre maya yucateco. Por ejemplo, aquí en esta frase que dice Tanim panic pib, Tanim panic pib. Muestro el uso como sustantivo, entonces una traducción libre en español sería estoy escarbando el pib. No mantengo el acento en el español porque, bueno, el español de Yucatán no tiene este sistema de tonos que sí tiene el maya yucateco. Entonces, estoy escarbando el pip. Entonces, este uso como sustantivo estaría nombrando a lo que sería pib en maya yucateco como sustantivo y que, bueno, también puede pasar al español solo como pip, que es, pues, escarbar
hueco, un hoyo en la tierra, como pueden ver en la imagen, ya que se le da forma y tamaño, pues para poderle meter lo que se va a cocer. Bueno, estamos hablando del contexto sustantivo. Se le pone leñas, como pueden ver. Bueno, hay un orden específico de ordenar la leña. Posteriormente, que se ordena bien la leña, se prende y se le pone piedras encima con el objetivo de que la leña se consuma y las piedras se calienten para que después, vean por ejemplo en esta imagen, las piedras que ya se calentaron y la leña se consume son las que van a cocer pues a lo que le metamos a este pib que es el uso como sustantivo. Entonces, básicamente, pib como sustantivo está indicando este hueco en la tierra y esta técnica de cocción. Ahora, su uso como verbo, por ejemplo, en esta oración que dice tan in pib, que una traducción en español podría ser estoy haciendo pib, como pueden ver aquí. Entonces, justo no hay una traducción en español para pasar esta palabra ni como verbo ni como sustantivo. Este otro ejemplo dice tan in pib tic chachacua. Entonces, estoy haciendo pib o cociendo en horno bajo tierra el chachacuá, bueno, que sería otra palabra en maya que no tiene traducción en español. En estas imágenes vemos que, bueno, estos tipos de tamales que ya están enrollados aquí con hoja de plátano, luego se van a meter al pib como sustantivo. Bueno, vean que hay una madera por aquí, luego se va a tapar con hierbas y se va a echar la misma tierra que está por aquí a un lado para que el calor no salga. Entonces, ya se tapa bien este horno bajo tierra y se espera pues generalmente entre 1 hora y media, 2 horas dependiendo de lo que cocinemos y ya se saca la comida. Entonces, este sería el otro uso como verbo tan en pib. Estoy haciendo pib, no decimos qué, sino pues, estamos hablando de la acción de cocer con esta técnica. Tan en pib tic chachacua, estoy haciendo pib o cociendo en horno bajo tierra. Bueno, cocer con esta técnica de pib el chachacua, que es este tipo de tamal. Pero además de estos dos usos, solo como verbo, bueno, como sustantivo en estos casos, en estos ejemplos, o como verbo aquí ya conjugado, también podemos hablar de que, bueno, pib también en maya yucateco se puede derivar esto que indica que se le puede poner un morfema, un sufijo, un pedazo de palabra al final para que también indique pues un significado un poco diferente. Entonces, ya vimos que del verbo pib, que sería pues hacer pib o cocer en horno bajo tierra o cocer bajo este estilo de cocción, sería la noción del verbo cocer bajo esta técnica de cocción. Le podemos poner el sufijo ilde relacional, bueno, le llamamos así en la gramática de esta lengua, que en general va a ser otra vez sustantivo, pero va a ser un sustantivo diferente al sustantivo solito que era pib en diapositivas anteriores. O sea, pib como sustantivo solito va a indicar pues al hueco y a la técnica, o sea, que lleve leña, piedras, se caliente y se tape. Y como sustantivo va a ser cocer algo bajo esta técnica. Ahora sí, a pib le ponemos el relacional il. Il da un significado que sería algo como en cualidad de o inherente a lo que dice la palabra en la que se pone este sustantivo. Entonces, en maya yucateco, pibil sería algo así como cosa en cualidad de pib o cosa hecha en pib o cosa cocida en pib. Entonces, ya de esta forma derivada, pibil sería pues cualquier alimento cocido bajo esta técnica. Entonces se le puede llamar de forma genérica pibil y también se pueden hacer sustantivos compuestos, o sea, dos palabras donde se indique que la forma de cocción pues es pues con esta técnica, ¿no? Como pibilnal, aquí abajo en este ejemplo, elote en pib, bueno, elote cocido bajo tierra en horno con esa técnica de pip, o pibilquequem, o sea, puerco cocido en pip. Pero vean que, por ejemplo, en este caso de pibilquequem no estamos especificando el tipo de ingredientes que llevaría pues, o sea, por contexto la carne de puerco. Entonces, ya cocidos cualquier alimento con esa técnica de pip, pues se le puede llamar genéricamente pip o por su nombre específico, como en este caso del chachacuá. Entonces, cualquier cosa cocida con esta técnica se puede llamar pib o pibil. Y también, pues, si tienen sus nombres específicos, también se le pueden llamar con sus nombres específicos. Entonces, un poco sobre el contacto entre lenguas y préstamos lingüísticos. Bueno, para pasar después al español. Recuerden que hasta ahora ha sido contextos de uso solo en maya yucateco. Se dice que en general las lenguas cambian a partir de su uso.
Y pues bueno, esto quiere decir que las personas que hablan las lenguas pues hacen que cambien las lenguas, ¿no? Entonces, cuando dos o más lenguas se encuentran en un mismo espacio geográfico y pues por ende conviven, bueno, sus hablantes y las lenguas conviven de manera más abstracta, se habla del contacto entre lenguas, como en este caso de la península de Yucatán o más específicamente el estado de Yucatán, pues ha habido hasta ahora, pues, por lo menos 5 siglos de convivencia entre el maya yucateco, que sería la lengua, pues, de alguna manera ligada históricamente al territorio geográfico, y el español que se introduce, pues, por lo menos desde el momento de la conquista y hasta la actualidad. Entonces, entre los fenómenos que se dan entre el contacto de lenguas, el concepto de préstamo es de los más estudiados. El fenómeno de préstamo ocurre cuando una lengua fuente, digamos, le pasa una palabra o una idea o una frase a una lengua receptora. El fenómeno de préstamo puede ser influenciado por diferentes circunstancias, por ejemplo, nombrar un nuevo elemento que no existe en la lengua y cultura, desplazar una palabra que ya existía y se sigue manteniendo, pero por ejemplo se le da otro significado, entre otras motivaciones que justo tienen inferencia o sea, interfieren entre que un préstamo se dé entre una lengua y otra. Entonces, en el caso del que hablamos hoy, vamos a decir que el maya yucateco le presta una palabra al español, bueno, al español de Yucatán, y por ende también se va haciendo famoso esta palabra pibil en otros espacios. Ahora vamos a hablar de español de Yucatán. Entonces, si vemos un diccionario, pues pibil dice, he dicho de un alimento que se envuelve en hojas de plátano y se cocina bajo tierra en barbacoa o horneado. Vemos que también ya esta palabra pibil es tan aceptada que incluso ya un diccionario muy tradicional como el de la Real Academia Española ya lo incluye en su lista de palabras. Entonces, pues habría que preguntarnos cómo pasa una palabra, bueno, más que una palabra, un concepto o algunos conceptos de una lengua, en nuestro caso particular del que hablamos hoy, la maya o el maya yucateco, a otra, bueno, ya introduje la idea del español que se habla en Yucatán, porque, como veremos, pues los diferentes usos que se da a la palabra pib en maya yucateco, bueno, no van a pasar exactamente igual al español. Ya vimos que en maya pib, bueno, significa, bueno, este hueco donde se cuecen cosas, el hecho mismo como verbo de cocer bajo este estilo, o la cosa que se cuece, o las cosas que se cuecen bajo este estilo. Entonces, ¿qué pasa en el español que se habla, pues bueno, desde hace un rato en Yucatán, actualmente también? Entonces, pues el platillo más conocido que se llama cochinita pibil, bueno, esto es meramente español yucateco. Hay una extensión también, además en el mismo español de Yucatán, de la cochinita pibil a lo que hoy en día podríamos llamar o decir que existe un estilo pibil. Bueno, estas son fotografías de promocionales de mi pueblo. Pues ahí invitan a comprar la cochinita pibil, pues por 50 pesos, 100 pesos, o sea, lo que quiera el cliente, o por tortas, tacos, etcétera. Entonces, como un platillo que en español se le pone pibil, bueno, cochinita pibil, va a crear, pues, digamos, de alguna manera en español, porque eso no va a ser en maya, un estilo de comida. Principales ingredientes de la cochinita pibil, pues carne de puerco, hojas de plátano, recado rojo, bueno, esto así le llamamos en español yucateco a una especie de mole que es a base de achiote, por eso está rojo. Naranja agria y sal al gusto. Estos ingredientes puestos en algún recipiente para cocer, principalmente bajo tierra, y pues sale algo así, ¿no? Como la versión final de lo que es esta comida que es cochinita pibil. Pero entonces, hoy en día lo que podríamos llamar como estilo pibil, pues casi casi incluiría pues estos ingredientes principales. La carne de puerco pues puede variar, ¿no? Por ejemplo, aquí están unas fotos de lo que yo preparo habitualmente para compartir con mis seres queridos. Pues no hay pollo en esta olla, pero digo al revés, no hay carne de puerco en esta olla, pero hay carne de pollo. Y aquí están los ingredientes principales, el recado rojo que está en esta bolsita, bueno, en ambas fotos, la naranja agria, que no es la misma que la naranja dulce, las hojas de plátano y bueno, sal al gusto.
pues como un platillo específico ya en la tradición más del Yucatán actual como lo conocemos, pues con sus delimitaciones políticas, incluso con la lengua que se habla y que sería español yucateco, pues populariza un estilo, pues digamos principalmente en una lengua que sería el español de Yucatán y pues por extensión hacia otros lugares del país e incluso del mundo. Entonces, el platillo cochinita pibil va a popularizar ahora un estilo que también se va a llamar pibil si se usan los ingredientes principales. O sea que sería, lo podríamos reducir incluso a recado rojo con achiote, naranja agria y hojas de plata. Entonces la carne puede variar y algunas cosillas más pueden variar. Bueno, acuérdense que estoy hablando del contexto de Yucatán. Fuera del contexto de Yucatán, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, también otras cosas se llaman pibil, aunque no lleven estos ingredientes principales. Entonces, justo este estilo se populariza en otras zonas del país y del mundo y bueno, las variaciones son muchísimas, no puedo detenerme a hablar de las variaciones. Entonces, hoy en día, desde el español de Yucatán, esto no va a aplicar así en maya yucateco, se puede hablar del estilo popular pibil, entonces ahora ya escuchamos en español, por lo menos de Yucatán, y en otros lugares, pues que se oferta pollo pibil, chamorro pibil, entre otras cosas que lleven pibil, esperando que pues por lo menos tengan recado rojo a base de achiote, naranja agria y hojas de plátano. Entre toda esta diversidad que podremos encontrar y que bueno, que no puedo detenerme aquí, pues podemos ver un poco este contexto, primero entre el contacto de lenguas, que serían el maya yucateco y el español, bueno, en una zona geográfica determinada que sería la península de Yucatán, más específicamente el estado de Yucatán. Vimos rápidamente que el uso de la palabra pib en maya por lo menos denotaría dos usos como sustantivo y un uso como verbo. Como verbo es coser con la técnica de pib, como sustantivo sin derivarlo, nada más pib. Sería pues este hueco que hacemos en la tierra, escarbando, le ponemos leña, se prende encima piedras para que se consuma la leña y se calienten las piedras y al final las piedras calientes son lo que va a cocer, pues lo que le pongamos adentro, ¿no? Y vimos que pues también puede ser un sustantivo derivado que va a ser, o sea, sigue siendo un sustantivo, pero ahora va a ser de dos sílabas. Pibil, que pues no va a ser exactamente lo mismo que como sustantivo solito como pib, sino que sería como lo cocido en pibo. O sea, cualquier cosa que se cueza bajo esta técnica, pues se va a llamar pibil en maya yucateco. Pues por lo menos podemos ver que no todos los significados, bueno, hay más, pues, pongo los principales. No todos los significados del uso de la palabra pib en maya yucateco van a pasar al español, sino que, por ejemplo, este uso de sustantivo derivado de pibil, lo que se cuece en pib, pasa al español como pues, bastante similar, de un uso generalizado, lo que se cuece o es cocido en pib. Yo creo que un segundo paso es un uso específico con este platillo que es muy del español yucateco, no hay traducción específica en maya, que sería la cochinita pibil. Y posteriormente, pues ya hablar hoy en día de un estilo de platillos que más o menos llevarían los mismos ingredientes. Repito, esto sería a nivel estado de Yucatán, porque bueno, cochinita pibil en otras zonas del país y del mundo pueden no llevar los ingredientes principales, pero básicamente han tomado pues esta forma de nombrar y estilo de cocción, más o menos en general de Yucatán. Para ir cerrando, o sea, de manera rápida, por supuesto que esto es muchísimo más complejo, pero las reflexiones que yo les quería compartir hoy, pues son a manera más o menos de resumen esta. He contextualizado a grandes rasgos el contacto del maya yucateco y el español en el estado de Yucatán. Podría ser también, pues, pensado a nivel península de Yucatán, donde el uso de la palabra pib en maya yucateco, pues bueno, en esta lengua en particular tiene diferentes usos, como verbo, como sustantivo derivado, y que por medio del contacto de lenguas y del préstamo lingüístico, donde vimos que la lengua fuente en este caso sería el maya yucateco y la lengua receptora sería el español de Yucatán, toma prestado esta palabra Pibil, que sería en maya, pero bueno, en español de Yucatán no tiene relevancia este sistema de tonos, entonces va a pasar nada más como pibil y pues va a pasar con un contexto más general, solo uno de sus contextos de los posibles que tenía en maya yucateco, que sería lo que es cocido bajo esta técnica. Yo creo que un segundo paso es
este platillo popular, cochinita pibil, que es muy de Yucatán actual, tiene influencia por su alta popularidad en nombrar hoy en día un estilo que sería pues pibil, entonces lo podríamos ver así en general. De uno de los usos de la palabra pib en maya yucateco, o sea, como sustantivo derivado a pibil, se pasa prestado al español, se vuelve solo pibil, con el sentido general de cualquier cosa que se cuece bajo esta técnica y que también, bueno, se hacen sus propias adecuaciones en esta cultura yucateca actual y se ve reflejado en la lengua donde básicamente o primariamente cochinita pibil lleva estos ingredientes pues básicos, principales y por lo menos en el contexto de Yucatán, lo repito, para otros contextos de fuera, bueno, no tendría que aplicar así. El uso de los ingredientes principales que se podrían reducir a recado rojo a base de achiote, naranja agria y hojas de plátano, pues crearían este estilo actual que se llama pibil. Pero bueno, la variación fuera del estado de Yucatán, de la península de Yucatán, pues puede ser y es bastante diversa. Y pues bueno, con estas reflexiones quiero comentar que, bueno, estas no son normativas, no quiero decir qué es pibil y qué no es pibil, sino nada más estoy mostrando un ejemplo de cómo el estudio del lenguaje puede dar pues ciertas pautas para entender de dónde viene pibil hoy en día, que es de una palabra maya, pero se presta al español y no tiene por qué significar exactamente lo mismo. Es un ejemplo del estudio del contacto entre lenguas que en este contexto sería entre maya yucateco y español y pues así tenemos, o por lo menos contextualizo el uso de pibil hoy en día en lo que sería como la cocina de estilo yucateco y bueno, que se extiende también hacia otras zonas tanto del país como del mundo. Y pues, Dios Tech. Muchas gracias. Muy bien, maestro Eli, muchísimas gracias. Bueno, Socorro Vargas nos menciona, dice buenas noches, leí que tradicionalmente solo hombres lo preparaban, era un alimento ritual, aunque no recuerdo en qué tipo de ritual se usaba. Bueno, hoy estoy hablando sobre pues el uso prácticas actuales. No tengo un dato concreto sobre exactamente cómo era en alguna parte de la historia de los 500 años que han pasado desde este contacto entre lenguas, pero es muy probable. Entonces, hoy en día es una práctica común, pues como vieron en la imagen, incluso se ha vuelto bastante comercial, entonces lo preparan, pues quien lo quiera preparar para vender hoy en día, entonces no, bueno, para hoy en día en la actualidad no aplicaría una determinación nada más de género o de uso específico. Pero bueno, sería interesante ver en otro momento cómo ha sido pues el desarrollo más diacrónico, ¿no? A ver cómo era usado más antiguamente. Muy bien, muchas gracias. Nos comenta Gerardo Torres, muchas gracias. En Morelos se hace la cochinita en fiestas patrimoniales. También he Sí, fue. escuchado en otros estados que ya en sus fiestas incluyen cochinita pibil. Solo podría decir que, pues, de este uso y prácticas de Yucatán y en el español yucateco, bueno, por eso intentaba recalcar que por lo menos en Yucatán, para que algo sea pibil, tendría que llevar por lo menos tres ingredientes principales, ¿no? Pero pues ya fuera de estas zonas pues, lo que se llame pibil en otros lugares, bueno, no tendrían por qué llevar exactamente lo mismo, o sí, o bueno, eso creo que ya podría ser interesante para otro estudio. Muy bien, muchas gracias. Yo, de hecho, bueno, mis preguntas iban un poco encaminadas a esto del origen del PIB, pero bueno, comentabas por ahí que es más un retrato moderno el trabajo que presentas. Sin embargo, hay otra pregunta que sí puedo plantear. Mencionabas ahí una variación con chamorro, otra con pollo. ¿Hay algún otro tipo de comida o guisado que se prepare en estos hornos tipo PIP? Ok, bueno, pero tendríamos que regresar al contexto de lo que dije al principio, o sea, el uso en maya yucateco, o sea, de hecho no hay palabra para cochinita pibil en maya, o sea, hay un préstamo de pib que pasa al español, se vuelve pibil y otra vez hay un préstamo del español al maya, entonces tendríamos que decir cochinita pibil, ¿no? Como, o sea, represtar la palabra, entonces podría decir que por lo menos desde los datos que tenemos en la lengua, bueno, cochinita pibil no es una palabra maya, sino que es una palabra del yucateco que tiene, bueno, influencia de una palabra prestada del español. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que en el uso, digamos que en el contexto más de habla maya y así, o sea, hay un montón de cosas que se pueden cocer bajo esta técnica. O sea, un montón, desde animales que se cazan, otros tipos de comidas muy diferentes que se hacen para fiestas, camote, elotes, o sea, es un estilo muy propio, pues, yo diría eso sí, de los mayas de Yucatán, que pues sí ha sido documentado desde pues, antes de la llegada de los españoles y todavía se mantiene. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo que quería compartir y contextualizar hoy es cómo pibil del español, pues viene de una palabra maya. Bien, muchas gracias. Nos vuelve a mencionar Gerardo Torres. Aclaro, es muy diferente. Tienen los ingredientes que usted menciona, son fiestas patronales y es con puerco. Por ejemplo, Huautla, Xochocotla, Tlalquitenango. De verdad, gracias, aprendí algo nuevo. Bueno, pues sí, lo que igual decía, o sea, la tanta popularización, pues sí ha hecho que llegue a otros rincones del país, incluso del mundo. Al parecer no hay más comentarios. No sé, Fanny, si quieres agregar algo. Preguntarte, Eli, la cochinita pibil, ¿qué tan común es comerla en Yucatán? Digo, fuera del restaurantes, ¿no? Fuera de todo lo turístico. Pues por lo menos en mi contexto de una persona que ya casi tiene 40 años y que es originaria de allí, o sea, lo vi siempre antes de la tanta comercialización que es actualmente, pues era comida de fiesta, o sea, cumpleaños, bodas, bautizos, o sea, porque el proceso de cochinita pibil, digamos, el más tradicional de carne de puerco, o sea, es complejo. Yo no sé preparar eso, sé hacer una versión en pollo que se parece el sabor, ¿no? Pero la cochinita pibil como tal, por lo menos lo que yo vi desde que era pequeño, pues era más de comida de fiestas, antes de que, pues ahora se encuentra casi en cualquier esquina, cualquier día de la semana. Y justo te preguntaba eso, ¿no? Porque me parece que uno va a Mérida, que quizá pues pueda ser lo más turístico, ¿no? De forma inmediata. Y lo primero que uno hace es, ah, pues quiero probar, ¿no? La comida tradicional para los que les gusta la parte gastronómica y quieren conocerla, pues ya es un platillo que te puedes encontrar, ¿no? En estos espacios. Quiero pensar que también llega a ser un tanto distinto el poder degustarlo, ¿no? En estos espacios que ya están como un tanto más adaptados a la parte turística, que claro que incluyen estos ingredientes que nos mencionan, ¿no? Porque de alguna forma, pues de allí vienen también las recetas, pero ya en la vida diaria me llamaba la atención, ¿no? Cómo es, y lo que dices, ¿no? Que lleva prepararlo en carne de puerco, que lleva un procedimiento quizá un poquito más complejo quienes lo cocinan, ¿no? Que son o aquellos que tienen bien la receta, ¿no? O que saben cómo prepararlo. Y, por ejemplo, cómo se va transmitiendo también este conocimiento, ¿no? De poder cocinarlo. Entonces, pues es algo que no se ve, ¿no? Más allá de visitar el centro, ¿no? O la parte bueno, de estos lugares, ¿no? Que está accesible para todos, pero pues ya estar completamente allá tú que tienes como este contexto, pues es una mirada también diferente, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras también compartir algo al respecto. Pues con eso que mencionas, por lo menos tendría yo y algunos de mis familiares muy claro que por lo menos habrían tres tipos de cochinita según su sabor, ¿no? Como el original que es de fiesta, o sea, solo se puede probar en alguna fiesta donde te inviten, cuando alguien se casa o hay las fiestas tradicionales que se llaman gremios en Yucatán, que serían como fiestas patronales donde la gente se organiza y hay 2 días de fiesta para un santo o una virgen o algo así. Bueno, se llaman gremios en Yucatán, entonces es muy común comer cochinita en gremios. Entonces sería como básicamente la más rica, la más elaborada, pues sería la comida de fiesta, o sea, de fiesta colectiva, pues. Luego tendríamos como otra cochinita que no sabe a la de fiesta, pero pues está siempre decimos que está decente, ¿no? Pues que serían las que se venderían en las calles, una versión más comercial de la anterior, pues de la de fiesta. Y otra que serían las de restaurantes, que entonces como que se va alejando un poco bueno, por lo menos lo que yo creo y algunas personas de mi familia creemos, de que la cochinita más rica, pues es la de fiesta, ¿no? Luego estaría la que uno se puede encontrar en las calles, en los puestos callejeros. Y pues luego la de restaurante que ya se va alejando más, no sé, sería un poco así, ¿no? Como la más rica de fiesta, luego también está rica, pero no tanto la de la calle. Y bueno, y la de restaurante, sí saben.
pues un poco diferente. Una última pregunta, dice Miguel Guerrero, ¿cuál sería la bebida con la que se acompaña originalmente el pip? Primero habría que pensar si en maya o en español. Dependiendo de lo que se haga pip en maya, pues va a ser diferente. Habría muchas respuestas, pero pues sí hay un dicho tradicional en Yucatán que la cochinita siempre lleva algún refresco de cola, para no decir marcas. Muy bien, ya está.